también se descompone del factor hemo. La biliverdina se va a descomponer en bilirrubina. Y la bilirrubina en la hígado. ¿Dónde se almacena la bilirrubina? En la... ¿Ustedes que han llevado digestivo, chicos? ¿Dónde se almacena la bilirrubina? Al final de todo el proceso, ¿dónde va a desembocar la bilirrubina? ¿Cómo se llama esa bolsita que te duele acá en el hígado? ¿Apéndice? ¿Apéndice? No. En el hígado. En la vesícula biliar. Hay un montón de procesos por los cuales se forma la bilis, ¿no es cierto? Entre todos esos procesos está incluido la formación de la bilirrubina, que le da su color característico a la bilis, verdoso, ¿no? Verdoso oscuro. Este va a desembocar por medio de un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Por medio del conducto colédoco. ¿A dónde? Al intestino delgado. Muy bien. El intestino delgado va a cumplir su función. ¿Cuál es? Degradación de proteínas. De lo que comemos la carne, pues, ¿no? La carne no se digiere muy bien en el estómago. Tiene que pasar, para que pueda absorberse la proteína contenida en ella, tiene que pasar hasta el intestino delgado, y por acción de la bilirrubina y de otros ácidos pancreáticos, por ejemplo, va a iniciar con el proceso de síntesis proteica para que pase al torrente sanguíneo. Entonces, la bilirrubina en el intestino delgado lo que va a hacer es convertirse en urobilinógeno por medio de una bacteria, de bacterias que contiene el intestino delgado. Se convierte en urobilinógeno y este va a tener dos formas de excreción. Si se va para el riñón, el urobilinógeno se convierte en urobilina y la urobilina se excreta por la orina y es lo que le da el color característico a la orina, un color medio amarillo, ¿no? Si tú comes mayor cantidad de productos que contienen hierro o tenemos una gran cantidad de síntesis de eritrocitos, lo que vamos a obtener es una coloración más cargada, pues tal vez de la orina. Y en el caso de que se vaya, que continúe en el tracto gastrointestinal, el urobilinógeno se va a convertir en estercobilina, que tiene una coloración más marrón y se va a eliminar posteriormente por las heces. ¿Ya? ¿Sí que algo querías preguntar, Saraí? No, me estaba bien, sino que nos confundimos. Pensamos que la estercobilina era de la orina. No. Pensé que algo así lo has dicho, entonces era al revés. No, estercobilina. Recuérdense, algo de estiércol. Es por las heces. Y la urobilina, que va para el urinario, se va para el riñón. ¿Ya? Entonces, la urobilina, que es un subproducto de la bilirrubina, se va a eliminar por la vía urinaria, o sea, por la orina, y la estercobilina, que tiene un pigmento, una pigmentación más oscura, se va a eliminar por las heces, ¿ya? Pero recuerden, el hierro siempre se recicla, y también las moléculas de aminoácidos de la globina también se reciclan para poder formar otra vez y continuar con el ciclo. Ahora, este hierro reciclado no siempre es suficiente. ¿Qué cosa necesita el paciente o la persona para que pueda tener una buena síntesis de hemoglobina? Un buen consumo de hierro, ¿no? Es por eso que el déficit de hierro puede producir anemia por disminución de la producción eritrocitaria. Recuerden, el hierro es uno de los principales precursores de la formación de la hemoglobina. Entonces aquí están los valores normales de los eritrocitos: 4.3 a 5.6 en hombre y 4.0 a 5.2 en mujer. El hematocrito entre 38 a 46 en varones y entre 35.4 a 44.4. Esto tómenlo como referencia, chicos, porque son valores laboratoriales, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es la hemoglobina? La hemoglobina no es otra cosa que la división del hematocrito entre 3. Eso será la hemoglobina, ¿ya? O sea, si en el momento tú quieres sacar, te dan solamente hemoglobina en el laboratorio y quieres sacar el hematocrito. ¿Qué cosa es el hematocrito? Es la concentración de glóbulos rojos en sangre. Tú multiplicas por 3 nada más la hemoglobina. ¿Ya? Listo. Las otras células que forman parte del tejido sanguíneo son los leucocitos o glóbulos blancos, ¿no? A diferencia de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos sí poseen núcleo
y otros orgánulos, pero no contienen hemoglobina. Por eso son blancos, pues, porque no tienen esa pigmentación del hierro. Los glóbulos blancos se clasifican como granulocitos o granulares, o agranulocitos o agranulares, dependiendo si tienen o no tienen gránulos citoplasmáticos. Se forman en parte en la médula ósea, los granulocitos, los monocitos y los linfocitos en la médula ósea, y también en el tejido linfático. Los linfocitos y células plasmáticas se subdividen o se diferencian a nivel del tejido linfático. Sus principales funciones son la fagocitosis y la respuesta inmunitaria. Entonces, dentro de los granulocitos tenemos a los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y miren, acá hay varias vesículas, por eso se les llama granulocitos. Y los agranulocitos, acá está su núcleo celular, son los monocitos y los linfocitos T, B y NK. Los granulocitos tienen una vida media corta, ¿ya? Aproximadamente máximo unas 12 horas en el cuerpo, ¿ya? Pero al activarse pueden migrar a otros tejidos y pueden permanecer por días en el tejido. Sin embargo, en el torrente sanguíneo, si no hay ninguna actividad, a las 12 horas como máximo ya se están reciclando los granulocitos. Muy bien, entonces recordemos de dónde nace, ¿no? Nace en parte de la célula madre mieloide y en parte de la célula madre linfoide. La célula madre linfoide, como su mismo nombre lo dice, va a generar los linfocitos T, B y NK, y las células madre mieloides van a dar como producto también los monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Entonces empezamos con la primera clasificación, que son los granulocitos. Dentro de ellos, como les dije, tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Si se dan cuenta, su vida media es muy corta, entre 4 hasta 8 horas de vida, máximo 12 horas. Aquí están los valores normales. El más abundante en nuestra sangre son los neutrófilos, ¿ya? Estos neutrófilos cumplen una función fagocítica, ¿ya? Hacen quimiotaxis. ¿Han llevado ya esto anteriormente? ¿Nunca han llevado? Ya. Porque pensé que habían llevado el tejido así en la unidad 1. Nada, ¿no? Ya, entonces, la quimiotaxis, chicos, ahorita les voy a explicar qué es la quimiotaxis. La quimiotaxis es un estímulo por el cual la célula linfocítica va a migrar hacia un tejido lesionado o hacia un tejido donde está, o hacia una bacteria para que pueda fagocitarla, ¿no? Ay, sí me acuerdo. Estos neutrófilos son los que más factor quimiotáctico contienen y tienen unas organelas llamadas vacuolas fagocíticas. En estas vacuolas fagocíticas estas son las que van a digerir pues, los microorganismos o las células lesionadas. Tenemos también los eosinófilos. Sus gránulos contienen proteína básica mayor, es tóxica para parásitos y también para virus. También responden a algún tipo de reacción alérgica. Tenemos a los basófilos, que su fuente fundamental es la citosina o la interleuquina 4. Estimula los linfocitos B para que produzcan el IgE. Y sus gránulos contienen histamina. ¿Ya? Esa es su característica de los basófilos. La histamina es un potente vasodilatador. También contienen heparina, que es un anticoagulante, y peroxidasa, que es una enzima proteolítica. Al igual que los eosinófilos, están implicados en las alergias. Y los agranulocitos, dentro de ellos tenemos a los linfocitos y los monocitos. Los monocitos son más conocidos como los macrófagos. ¿Ya? Estos son los que más se diferencian en macrófagos. Los linfocitos, su característica es que maduran en el timo y tienen 3 tipos básicos. La T, el linfocito T, que es sinónimo de inmunidad celular, el linfocito B, que es sinónimo de inmunidad humoral, y los linfocitos NK, que reconocen alteraciones de células propias modificadas, en el caso, por ejemplo, de la teratogénesis, como en el cáncer, ¿no?
Los monocitos son aquellos, son células que migran de la médula ósea a los tejidos periféricos. Estos son los que hacen pues, la mayor parte del proceso de fagocitosis. Incluyen a los osteoclastos, a las células de Kupffer, a la microglia, etc. Entonces estos monocitos están ubicados en varias estructuras del cuerpo. ¿Ya? Fagocitosis de patógenos y restos celulares es su principal función. ¿Cómo se llama? Si la bacteria es dependiente de oxígeno, va a degradar mediante la liberación de radicales libres de oxígeno, de radicales de oxígeno. Y si es independiente de oxígeno, mediante la desgranulación. También su función es la presentación de los antígenos a los linfocitos para que estos puedan identificarlos y también puedan intervenir en el proceso inmunitario. El que más tiempo de vida tiene son los linfocitos, que duran entre semanas y meses, y los monocitos entre 10 a 20 horas. Muy bien, entonces, todas las células leucocitarias tienen una característica que es la migración leucocitaria. ¿Ya? ¿Para qué sirve la migración leucocitaria? ¿Para qué? A los antígenos que... La migración leucocitaria, chicos, sirve para que el leucocito que está en el torrente sanguíneo, circulando en el torrente sanguíneo, pueda penetrar hacia la célula que está siendo dañada o lesionada. ¿Ya? Para eso sirve, o bueno, en eso consiste la migración leucocitaria. Entonces, ¿cómo empieza la migración leucocitaria? Esta es una célula endotelial. Aquí está el torrente sanguíneo. Aquí tenemos todos los elementos formes de la sangre, incluidos los leucocitos. Entonces, en primer lugar, para que pueda haber una migración leucocitaria debe haber un proceso de lesión o debe haber colonizado una bacteria o un virus. Entonces, primero, dentro del endotelio también existen macrófagos. Estos macrófagos van a ser estimulados por microbios, los macrófagos propios del endotelio. Posteriormente, por estímulo de los microbios, estos macrófagos van a secretar las citocinas, las interleuquinas, sobre todo la 1, el factor de necrosis tumoral y algunas quimiosinas, las cuales van a ser el mecanismo de señalización para que este leucocito haga el proceso de quimiotaxis. Posteriormente, después de que se han secretado las citoquinas, vamos a tener un proceso de reclutamiento. ¿Ya? Estas son como detonantes para que pueda el leucocito estar alerta y pueda darse este proceso que a continuación se les va a explicar. En primer lugar, nosotros en la membrana endotelial tenemos unos receptores llamados selectinas y otros llamados quimiosinas. Estas selectinas son uniones para algunos ligandos del leucocito. Estos bracitos que ustedes ven acá son las uniones, bueno, la porción del leucocito que se va a unir a la selectina, que está dentro de la capa endotelial. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué se produce? Se produce la rodadura. El leucocito está circulando por el torrente sanguíneo. Al contacto con el estímulo de las quimiosinas y las citocinas, el leucocito va a empezar a migrar más cerca de la pared endotelial. Se va a ir pegando. ¿Por qué? Porque estas citocinas han activado estos receptores endoteliales llamados selectinas y quimiosinas. Entonces, el leucocito va a ser atraído hacia estos receptores, ¿ya? Por medio de un proceso llamado rodadura. Una vez cerca de la pared endotelial, el leucocito va a encontrar su receptor de selectina. Este tiene un ligando de selectina, el leucocito, o sea, tiene un bracito que es afín a un receptor de selectina de la membrana endotelial. Muy bien, entonces,
Posteriormente va a ir a integrarse este ligando de selectina del leucocito con el receptor de selectina del endotelio, ¿ya? Esto mediado por la activación de la integrina por las quimiosinas que se han secretado a nivel del endotelio celular. A continuación, ¿qué va a pasar? Va a generarse una fijación o adhesión estable. Esta adhesión estable le va a permitir al leucocito cambiar de forma, porque en su forma inicial no podría ingresar por las porosidades del endotelio. Tiene que cambiar de forma. Y para eso necesita hacer un proceso de diapédesis o migración, ¿ya? Esa diapédesis le permite al linfocito difundir fácilmente a través de las porosidades del endotelio. Una vez que difunde, el linfocito se transforma ¿en qué? En macrófago. El leucocito se transforma en macrófago y va a cumplir la función de fagocitosis a nivel intracelular. Estamos hablando acá a nivel intracelular o endotelial, y esto es a nivel extracelular o a nivel de corriente sanguínea. Entonces, toda la migración leucocitaria va a estar detonada o iniciada por medio de estímulos quimiotácticos, secreción de citocinas y quimiosinas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Muy bien. Entonces, ¿no se entiende? No, sí se entiende. Sí. A nivel de toda la pared endotelial, chicos, nosotros tenemos varios receptores. Para el caso de los leucocitos, tenemos receptores de selectina. Y los leucocitos, curiosamente, tienen ligandos de selectina. O sea, ellos tienen la llave para esta puerta que tienen las paredes endoteliales. Cuando hay citocinas y quimiosinas que se están secretando a nivel endotelial, estas selectinas se expresan con mayor rapidez. Empiezan a mostrarse para que el leucocito pueda reconocerlas, ¿ya? Por un efecto de rodadura, se va a ligar su ligando de selectina del leucocito con el receptor de selectina del endotelio. Posteriormente, lo que vamos a hacer es otros ligandos se van a ir integrando al leucocito y este va a cambiar su forma para últimamente o finalmente, por diapédesis, ingresar al endotelio a través de las microporosidades, ¿ya? De esta forma, por diapédesis cambia su forma, se va a adaptar, porque su forma circular, como normalmente circula por el torrente sanguíneo, valga la redundancia, no podría difundir hacia el endotelio y no podría cumplir con su función fagocitaria, ¿ya? Este proceso de diapédesis es importante para saber también, cuando ustedes llevan fisiopatología 2, el proceso de la formación de un ateroma. Chicos. Entonces, vamos a hablar un poquito de inmunidad. Los leucocitos son los factores inmunitarios de nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros tenemos inmunidad innata o general, o sea que viene propiamente codificado en nuestro cuerpo, y otra inmunidad adquirida o adaptativa. Y sobre esta inmunidad adquirida y adaptativa trabajamos con las vacunas, ¿ya? Entonces, la inmunidad innata o general es la más rápida, pero es inespecífica. Te puede atacar cualquier célula del cuerpo, no tiene una especificidad concreta. Está conformada por los fagocitos y su característica principal es que no tiene memoria de encuentro. O sea, una vez que actúa, no genera una memoria, por así decirlo. Y si vuelve a causarse una lesión, esta inmunidad general va a actuar de forma inespecífica, de forma general. No va a ser selectivo, como en el caso de la inmunidad adquirida o adaptativa, la cual es más lenta, pero es más específica. Esta es bastante rápida, es la primera que reacciona
frente a un daño, frente a un ingreso de una bacteria, una toxina, una lesión celular. En cambio, esta es más lenta, pero es más específica y desarrolla memoria frente a antígenos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una bacteria ingresa, esta inmunidad adquirida o adaptativa va a reconocer y va a saber cómo actuar. Dentro de esta inmunidad adquirida o adaptativa tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T. Los linfocitos B, que son células progenitoras linfoides, preprocesadas en el feto del hígado, como habíamos visto, y postfetal en la médula ósea, pasan al torrente sanguíneo y se alojan en el tejido linfático, secretan anticuerpos activamente y se unen a un antígeno y lo destruyen. Y los linfocitos T, justamente su nombre, o bueno, su sufijo T, sería porque se desarrollan en el timo. ¿Ya? Estas células progenitoras linfoides en la médula ósea inicialmente se forman y posteriormente migran al timo. Y en el timo son preprocesados para formar linfocitos tímicos específicos que pasan al torrente sanguíneo y se alojan en el tejido linfático. ¿Ya? ¿Tenemos timo nosotros? Sí. Está atrofiado ya casi no se, o sea, ya no cumple la función linfocitaria. ¿Ya? Es por eso justamente que nosotros necesitamos las vacunitas. ¿Para qué? Para poder formar nuevos linfocitos y una inmunidad adaptativa. ¿Ya? Por último tenemos, a las plaquetas, o también llamados trombocitos, que son los principales agentes de coagulación. Son fragmentos de megacariocitos que están implicados en la hemostasia y tienen una vida media de 10 días aproximadamente. Su concentración normal, ya les hemos dicho, entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico. Su síntesis es estimulada por la trombopoyetina. Esta de acá es la más importante para la síntesis de las plaquetas, la cual se une a las plaquetas y estas la eliminan. Si hay pocas plaquetas, cuando hay una trombocitopenia, disminuye la eliminación de la trombopoyetina. Si hay muchas plaquetas, o sea, o trombocitosis, aumenta su eliminación de la trombopoyetina. En su estado inactivado tienen una forma discoide de 2 a 3 micrómetros de diámetro y son carentes de núcleo, no pueden reproducirse. ¿Ya? Entonces, estas no tienen núcleo, pero sí tienen organelas, tienen reservas de glucógeno y tienen gránulos. Esta es la característica principal de las plaquetas: los gránulos alfa y los gránulos de núcleo denso. ¿Ya? Dentro de los gránulos alfa tenemos factores que van a inducir el proceso de coagulación. Uno de ellos es el factor de von Willebrand, el otro es el fibrinógeno plaquetario y el otro es el factor 5 de la coagulación. Y dentro de los gránulos del núcleo denso vamos a contener ATP, adenosíntrifosfato, ADP, serotonina y calcio. Muy bien, entonces la hemostasia tiene 4 formas de actuación en nuestro cuerpo. La primera forma, ¿qué cosa es hemostasia? En primer lugar, ¿qué será hemostasia? Sangre. ¿Qué sería hemostasia? ¿Qué es hemostasia? Hemostasia. Sangre. Evitar que la sangre se salga. Evitar que una hemorragia sea peligrosa para el paciente, para una persona. Hemoestasia en realidad, o sea, que la sangre quede en éstasis, que evite su salida. Hay 4 formas por las cuales se logra la hemostasia en nuestro cuerpo cuando se lesiona un vaso sanguíneo. Una de ellas es la vasoconstricción, ¿ya? Por medio del aumento de la presión crítica del cierre, que colapsa los vasos sanguíneos. Puede ser de origen miogénico, que quiere decir que como las arterias y las venas tienen músculo liso, se pueden contraer y hacen obviamente vasoconstricción, o puede ser de origen neurogénico, que está mediada por activación plaquetaria, por activación de tromboxanos, serotonina y endotelina. La otra forma de generar hemostasia en nuestro cuerpo es aumento de la presión tisular, el cual disminuye la presión transmural. ¿Cómo hacemos para aumentar la presión tisular? Cuando
generamos presión en un vaso sanguíneo. ¿Ya? Eso evita pues que obviamente salga, ¿no? Cuando hacemos un torniquete, también eso es aumento de la presión tisular. Formación del tapón plaquetario, eso sí ya tiene que ver netamente las plaquetas. Es un proceso que se divide en varias fases, en 3 fases: adhesión, activación y agregación. Y la coagulación, que es la formación de una masa semisólida de plaquetas y fibrina, en el cual también se pueden contener eritrocitos, leucocitos y suero. Por medio de la coagulación se va a formar una malla de fibrina. Entonces ahora vayan a comer, ya falta poco de esto, para poder entrar a lo que es todo lo que es la formación, el proceso de coagulación sanguínea, y también lo que ya empieza ya fisiología cardíaca, potenciales de membrana. Ya está bien, ya. Tenemos hasta las 9 de la noche, así que no se preocupen. Hay tiempo. ¿Hasta qué hora van a comer, chicos, ustedes? 20 minutos. ¿Qué hora es? 6:15. 6:16. ¿Hasta las 7? Mucho, chicos. 6:40, chicos, hagan todo lo posible. Ya, 6:40, licenciada. 6:40 empezamos.